Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes por Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, Dominican View y nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN. Buenos días a todos, siempre agradecido del apoyo que nos brindan. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 24 de mayo. Como siempre, aquí estamos con las pilas puestas para comentarles a ustedes la actualidad y que sepan, estén enterados de lo que es importante en el país y en el mundo. Hoy vamos a tener la participación de la doctora Luz Rosa Estrella con sus cápsulas breves dedicadas a la familia. Y como invitado nos acompañará el licenciado Iván Lorenzo, fue procurador adjunto y es senador y vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Así que, señores, les invitamos que estén con nosotros en esta mañana. Tenemos muchos temas. Hoy yo, cuando abro digital, veo una noticia y yo dije, yo estaré soñando. Déjame entregarme los ojos para que a lo mejor todavía no me he levantado y estoy soñando. Y estoy viendo mal. Porque yo veo un titular de que la DNI investiga, el Departamento Nacional de Investigaciones, investiga la causa de la salida de plantas y aumento de apagones. Yo me imagino el equipo de expertos que tiene la DNI, ingenieros y eléctricos, electromecánicos, porque ellos deben de tener, ¿verdad?, expertos en esas áreas, para ello ir planta por planta a ver por qué salió la planta y por qué esa salida simultánea y por qué todos estos apagones. Ramón, lo que motiva al DNI a hacer este tipo de declaraciones y de estas investigaciones, que a ellos les resulta sospechoso la salida al mismo tiempo de varias generadoras del sistema eléctrico interconectado. Ramón, y cuando descubran que por falta de gerencia, ¿qué van a hacer? No, pero además... es decir, gerencia en la programación, gerencia en que deben estar los repuestos, gerencia en la planificación oportuna de los mantenimientos, gerencia para ver si le entregaron una información mal del pasado gobierno en cuanto al funcionamiento. 15 meses después, ¿tú no piensas que debieron de haberla resuelto? Pero además, como señalaba ayer Bernardo Castellanos, cuando una planta importante, grande, que incide en el sistema, qué sé yo, 300 megavatios, él dijo que eso se anuncia con antelación, que ese calendario de salida está programado ahora. Si hemos descubierto que el sargazo para una planta, o hay un gerente de norte que montó una culebrita genera problemas en una planta. Hubo una época que eran las chichiguas de... ¿Cómo se llamaba esa minestrol, tú que tienes más memoria que yo? No me acuerdo. Los apagones se lo atribuyen a la chichigua. Es decir, que si tú tienes así una serie de cosas variopintas, bueno, pues... Lo que pasa, Ramón, es que también tienen que ponerse de acuerdo, porque mientras hay funcionarios del sector eléctrico que indican que no tenemos la capacidad instalada porque el anterior gobierno no se preparó para la respuesta de la demanda, pero mira, sin embargo, en contraposición a esas declaraciones, Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo de las EDES y del Consejo Unificado, dice que hay suficiente generación para cubrir la demanda de 3.050 megas. Entonces, ¿cuál es la situación? Sí. ¿Es falta de generación, de instalación para dar respuesta a la necesidad? ¿O qué es lo que está ocurriendo? No, y en algún momento nos dijeron que después del 16 de agosto se acabaron los apagones. 100% de energía en todos los sectores. Mira, entonces, ahí hay una mezcla de todo, Ramón. Ahí hay una mezcla de que ciertamente el sistema sigue siendo frágil todavía, porque cuando salen 2, 3 plantas, es decir, las planificaciones, y tú lo sabes mejor que yo, por tu especialidad, cuando tú vas a hacer una planificación, tú buscas, para que sea efectivo, el mayor punto de estrés. Es decir, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, pueden salir X cantidad de megas juntos, ¿verdad? Entonces, eso me pone en un nivel de estrés. Yo tengo capacidad de darle respuesta, no la tengo. ¿Qué debo hacer para no tener ese estrés? Entonces, ahí se planifica. A partir de ahí es que se planifica. Pero lo que no se puede seguir tomando decisiones así, que eran del pasado, como tú traes unas barcazas, que lo gana una empresa turca,
y resulta que entonces le anulan la licitación y ahora resulta que hay una empresa local que está haciendo el sitio para la ubicación de la barcaza. Yo tengo mucho miedo de que aquí se esté fortaleciendo el oligopolio local, porque cuando en un sistema hay muchos generadores, extranjeros, dominicanos, es difícil que se pongan de acuerdo, pero cuando usted tiene que el dominio del sector está en manos de 3 familias, la cosa es difícil. Y esa era de las bondades de Punta Catalina, independiente de todos los malos que hay ahí adentro, de que por lo menos Punta Catalina representaba un elemento de cierto poder del gobierno con el tema de la generación. Pero lo que estamos viendo en Punta Catalina es un debate que para uno es muy difícil definir dónde está lo cierto y dónde está la invención. Por ejemplo, veíamos el artículo de Jaime Aristi. Hoy hay declaraciones de nuestro amigo Celso Marrancini, donde dice que el fallo fue por un tema de filtros que no se cambiaron en su momento en la anterior administración. Él dice que el asunto está controlado, que hay un técnico de una de las empresas y que General Electric está supervisando en línea 24 horas todo, que sostuvo que fue por un mal manejo se dañaron los filtros y los canastos y hubo que parar la planta, que es la parte que Jaime Aristi en su artículo tan interesante no destaca. Es difícil uno saber dónde está la verdad. Ramón, me tranquiliza el hecho de que Celso Marrancini dice que cuenta con los técnicos que necesita la planta para operar bien y que no es verdad que se han desvinculado técnicos importantes. Pero me llama la atención, no deja de llamarme la atención el hecho de que 15 meses después es que se dan cuenta de que los filtros y la canasta no se cambiaron cuando debían cambiarse. Entonces, siguen habiendo muchas preguntas con relación al sistema. Lo cierto es que de cada cosa hay verdades. Y entonces cuando la ponemos juntas, aún sin saber del tema, nos llama preocupación. Porque se supone que la causa de lo que sea que esté ocurriendo debe ser única. La verdad es una. No pueden haber muchas verdades. Y seguimos con un sistema que no es lo suficiente robusto para dar respuesta a las necesidades de demanda de energía eléctrica del país, porque los apagones han disminuido, pero siguen habiendo muchos apagones en muchas localidades del país. Y apagones largos, de 7 y 8 horas. A mí me dieron uno ayer como de 15 minutos. Óyeme, yo estaba trabajando con un Excel de un curso online y eso me dañó la tarde. Porque aunque yo tengo una planta, que me dio un tablazo por aquí esa planta, tuve que comprar una plantica nueva de 10 kilos. Pero se te va el internet, en lo que se te conecta todo, el trabajo se te ha dañado porque no lo guardaste, en fin. ¿Qué será el que no tiene planta, que no tiene inversor? Por eso se generan protestas. Y esa combinación de apagones con inflación, eso es una combinación. Mira, con calor, polvo del Sahara, falta de agua. También hay muchas localidades que no tienen agua, no tienen luz. Y eso realmente enardece los ánimos. Y si a eso tú le añades de que el bolsillo está afectado, es una combinación peligrosa. Pero yéndonos a cuestiones positivas, el presidente Abinader estuvo en un panel, porque el discurso de él fue en la OMS, hablar de la pandemia. Ahora no, ahora parece que él no va a hablar en la asamblea del Foro Económico Davos, sino que va a estar en paneles. Era un panel que había periodistas, que había expertos en turismo, y lógicamente él habló, se ha trabajado muy bien en el turismo se ha recuperado por una combinación de factores de que se trabajó con el COVID, se hizo una buena campaña. La gente estaba loca por salir a viajar, principalmente los norteamericanos, y entonces ha habido una recuperación. No vamos a llegar al nivel del año 18, que fue el mejor año, que hubo 7.5 millones de turistas, por el tema de la guerra y porque cuando se compara con el 19 favorable, porque en el 19 por la muerte de turistas el asunto se cayó, disminuyó
como en 400.000 turistas. Si usted lo sigue comparando con el 19, hay recuperación, pero si lo lleva al 18, yo dudo mucho que lleguemos a 7.5 millones. De cualquier manera, se ha hecho un buen trabajo. Así es, Ramón, y cabe destacar el esfuerzo del ministro David Collado en ese propio sentido y su casi obsesión, su trabajo constante para motivar al presidente y a los actores económicos relativos al área para hacer lo que fuese necesario y reactivar el turismo en la República Dominicana. Obviamente que ahí podemos decir que hubo una muy buena gestión y los resultados están ahí. Y esa gestión también fue posible gracias a toda la infraestructura hotelera instalada en el país, también a todas las reparaciones de las vías a los hoteles y todas las inversiones que los pasados gobiernos hicieron para promover el país, para posicionar el destino. Y en medio de ese panorama, Ramón, que tú encuentras esa base, pues es mucho más fácil una recuperación. Y también, entonces, por todos esos factores... Y también tú tienes que reconocer el papel de los hoteleros, que cerraron. Muy bien que el Banco Central dio una serie de facilidades para que ellos no entraran en mora con los bancos y eso le permitió a los bancos reestructurar préstamos. En fin, ese hacía un conjunto de cosas en donde no estamos partiendo de cero. Así no es que estábamos en cero y de repente llevamos el turismo. No. Había una base. Ya el país tenía 80.000 habitaciones, República Dominicana era el destino del Caribe más conocido y más visitado antes de la pandemia. Así es. Pero lo interesante de Davos es el tratamiento de temas que deben de llamar a preocupación y a reflexión. Por ejemplo, en Davos, en un panel donde una de las principales figuras era el encargado del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, señalaban que de continuar el tema de la guerra, el tema de la cadena de suministros, el puerto de Odessa en Ucrania, que es por donde se despacha millones de toneladas de trigo, ellos temen que haya una crisis alimentaria que pueda empeorar la pobreza. Por Odessa, ese puerto está cerrado, sale alimento, trigo, para 400 millones de seres humanos. Entonces son cuestiones que deben de preocupar. A mí personalmente valga la redundancia, me preocupa ver tanto optimismo en el presidente y los funcionarios. Y yo entiendo que un presidente tiene que vender optimismo, pero también decirle a la gente que estamos en un momento especial, en un momento en que la cosa puede empeorar y todo pinta que puede empeorar. Por ejemplo, yo quiero citar el caso de la misión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo el mundo, los periódicos cogieron los elogios al país, pero váyase a leer entre líneas ese informe y usted verá cosas como la siguiente. Ellos dicen, el ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos podría tener un impacto mayor a lo esperado sobre el flujo de capitales. Estos choques están creando desafíos de política fiscal y monetaria al país. Eso es algo que está ahí. Yo le escribí un artículo la semana pasada. Y hay otras cosas en el ambiente que son retos. Y si bien vamos a vender optimismo, también vamos a decir a la gente, estemos preparados para lo peor. Ramón, y en medio de este panorama está el tema del cambio climático y el impacto que tiene, como las sequías no planificadas en algunos países, también el tema de la caída de la producción, que eso significa cuando hay sequías, y el bloqueo de la salida marítima de lo que implica la guerra entre Ucrania y Rusia. Los países, Ramón, inteligentemente están volcando su atención a la producción local. ¿Qué tú no puedes controlar de todo lo que está ocurriendo? Lo que no está bajo tu dominio. Es decir, los fletes, los insumos, los fertilizantes, eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es ver qué es lo que tenemos en producción y cómo robustecer lo que tenemos, haciendo inversiones en proyectos de irrigación, de caminos rurales, asignación de tierra para cultivo, buscar semillas. Si no podemos comer pan, comeremos víveres y así unas sustituciones. Se está hablando de la planificación alimentaria inteligente. Y yo pienso que es momento de que el gobierno, ya quizá un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, se enfoque en eso, se enfoque en lo que podemos controlar.
Si no tenemos los abonos, vamos a utilizar los fertilizantes que se usaban en el pasado. Es como una vuelta y una readecuación con los elementos que tenemos para sobrevivir. Mira, por otro lado, hay un programa que se llama el Programa de Alimentos Esenciales o de alto costo. De medicamentos. Sí, eso en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, eso se estableció y lo manejaba, o lo maneja todavía el ministerio, en aquel momento la secretaría, pero la encargada de las compras era la secretaría. Ese programa es sumamente importante, porque si aquí un pobre le sale cáncer, es muy difícil la atención. Aún mismo, una familia de clase media que tenga un seguro médico, muchas veces el seguro no cubre el costo de los medicamentos. No sé si tú recuerdas que otras veces teníamos de invitada una joven que por cierto murió, sí, que padecía de hipertensión pulmonar. En aquel momento, ese es un medicamento que costaba 50,000 pesos mensuales. Y hay así cantidad de medicamentos que gracias a ellos sobrevive una cantidad de gente. Entonces parece que ha habido escasez. Uno entiende que la pandemia, que algunos de esos medicamentos se usaron alternativamente para tratar el COVID. Hoy sale una publicación o una declaración de promesa que va a ser una licitación de emergencia de 103 de estos productos porque hay quejas de desabastecimiento. Pero yo buscando en Google encontré un titular idéntico el 21 de julio del año pasado, donde decía lo mismo. Es decir, Coromese va a convocar de emergencia. Yo creo que yo lo tenemos, yo se lo envié al productor. Es decir, Promese está convocando de emergencia para 38 medicamentos que están escaseando, etc. Con eso no se puede jugar porque lo que está de por medio es la vida de seres humanos. Si falta un medicamento de eso, muere una persona. Mira, no es por escasez de los medicamentos, porque si se están licitando, si están comprando de emergencia, es porque existe la posibilidad de adquirirlos. El tema que se descuidó pareciera, ¿por qué? Porque vemos con cierta frecuencia en los medios de comunicación, sobre todo los impresos o los online, donde dan cuenta de la escasez de esos productos. Mira ahí donde es el titular del 21 de julio, dando el mismo anuncio. Y de las quejas de los usuarios de ese tipo de medicamentos que han ido en reiteradas oportunidades, ya sea al ministerio o a Promese, y la respuesta es que no tienen el producto. Y esto pone en riesgo, sí, ciertamente la vida de muchas personas que no tienen la facilidad de adquirir esos medicamentos, que hay que decirlo, descuadran el presupuesto de cualquier familia, no importa su nivel social, sobre todo si es de clase baja, de clase media hacia abajo, impacta considerablemente su presupuesto. Por lo tanto, esos medicamentos hay que comprarlo y hay que darle la respuesta a quienes así lo demanden. Esperamos que eso se estabilice porque en el pasado hubo una cierta estabilidad en ese sentido. Primero, en el establecimiento de esos programas que no existían. Segundo, en la ampliación de la cobertura para enfermedades catastróficas o enfermedades raras que no estaban bajo esa sombrilla y que fueron incluidas. Entonces, el tema es que de cuando en vez salen pacientes, ya sea de VIH o de hipertensión pulmonar, u otras enfermedades que dicen, bueno, pero no han llegado los medicamentos. Y sabemos lo que ocurre cuando una persona tiene que ponerse un medicamento o tomar un medicamento en determinada fecha y pasa un mes, 2 meses. No se muere. Esas enfermedades no esperan. Sencillamente está condenado a la muerte. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Iván Lorenzo, quien es senador por la provincia de Elías Piña, pero es el vocero de los senadores de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana.